Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando de la santidad exterior. Esta es la segunda clase o la segunda parte de la lección, la santidad. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. En la sesión anterior hablábamos que a Dios le importa mucho nuestro corazón, pero también cómo nosotros nos miramos por fuera. La santidad interna habla de todo lo interno, lo del corazón, lo de la mente, pensamientos y sentimientos santos debemos de tener. Pero la santidad externa se enfoca mucho a la parte visible de nosotros, a lo externo, a nuestra manera de vivir. Y utilizando el texto bíblico aquí de 1 de Pedro 1:15, el escritor está enfatizando que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo, y agrega que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la manera de vivir es todo lo que nosotros vivimos externamente. Cuando vamos a la tienda, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando andamos en la calle, las cosas que decimos, las palabras que hablamos, lo que hacemos con nuestras manos, en fin, todo lo externo. Esa es la parte externa y necesitamos entenderla. Ahora bien, hay muchas personas que lo que yo voy a hablar ahora no están de acuerdo, porque ellos solamente aceptan la parte interna, buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas cosas. O también se da el otro extremo, donde hay personas que se olvidan de lo de adentro y solamente se preocupan por lo de afuera. Nosotros vamos a hacer ese balance en esta clase. Nuestra iglesia cree en la santidad tanto interna como externa. Las dos cosas son importantes. Y debemos comenzar diciendo que a Jesús también le importó mucho la santidad exterior, no solamente la interior. Él, por ejemplo, le dijo a los religiosos de su época: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y ahí tenemos nosotros de que a Jesús le importaba lo que estaba dentro del hombre, pero también lo que estaba fuera del hombre. Cuando hablamos de la santidad exterior, tenemos que decir, lo primero que tenemos que decir es que la santidad exterior en realidad es un reflejo de lo interior. Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces, todo tiene que ver con el corazón. Si uno tiene un corazón bueno, entonces va a estar por fuera bueno. Si uno tiene un corazón malo, va a estar malo por fuera. Partiendo de ese principio bíblico de Jesús, entonces nos extendemos hacia lo que sigue. Por otro lado, el apóstol San Pablo también le dijo a los corintios: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este texto es muy poderoso, muy claro, porque habla de la santidad interna y la santidad externa. Carne, lo de afuera; espíritu, lo de adentro. Muy bien, la santidad y sus frutos externos. Quizá esta sea la parte más engorrosa del asunto, de tratar de explicar lo de los frutos externos, pero vamos a tratar de hacerlo con la ayuda de Dios. Muchos piensan y creen que a Dios solo le importa el corazón y que no se fija en lo de afuera del hombre. Pero como ya dije en el texto anterior, y este mismo lo repito, Jesús sí le importó lo de afuera del hombre. Limpia primero lo de dentro y luego lo de afuera estará limpio. Es un principio bíblico establecido por Jesús.
El apóstol San Pablo también lo mencionó en el texto que ya leímos. Así que, amados, 2 Corintios 6.1, en la lección anterior lo leí, 2 Corintios 6.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahí está. Muy bien. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y en qué se manifiesta esto? Bueno, se manifiesta en muchas formas. En la primera forma que se manifiesta es en la forma que nosotros nos vestimos. Sí, pastor, no me diga, claro. Dios siempre ha sido muy celoso y muy cuidadoso en la forma que se visten sus hijos. Esto habla de la santidad. Dijo este escritor Bacciocchi, la ropa no hace a un cristiano, pero los cristianos revelan su identidad por medio de su ropa y apariencia. Y en realidad la ropa no hace a un cristiano, pero realmente un cristiano manifiesta que es cristiano por la forma que se viste. Uno puede ir a cualquier lugar y rápidamente se da cuenta los que son cristianos, usualmente por la forma que se visten. Y no vamos a ampliar esto tan grande, pero usted va al Medio Oriente, usted va a Israel, va a Israel, y usted va a mirar a los judíos y a los judíos ortodoxos, todos se visten de la misma manera. Ellos no tienen problema. Usted mira a los musulmanes, donde quiere, las mujeres andan vestidas y no se avergüenzan. Ese es su estilo, esa es su forma de vestir, así lo han creído ellos, no hay problema. Pero nosotros los cristianos somos más complicados. ¿Por qué? Porque siempre estamos ahí tratando de no querer someternos a esto. Pero vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Para entender mejor este asunto, debemos considerar cómo Dios estableció la vestimenta de los sacerdotes cuando instituyó la forma de culto en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver también qué paralelo hay con nosotros los cristianos. Primeramente, Dios le dice a sus sacerdotes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, les dice a ellos cómo se deben de vestir. No, peor todavía, Dios les confecciona la forma en que ellos se han de vestir. Dios es el mismo que se les confecciona, como vamos a ver adelante. Miren, Éxodo capítulo 28 versos 40 al 41 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahí está. El Señor mismo les confecciona la forma que ellos se han de vestir. Le habla a Moisés y le dice la forma de la ropa, cómo debería de ser, etcétera, etcétera. Y no solamente este texto que leí, hay muchos textos. Por ejemplo, esta imagen aquí habla de la vestimenta del sumo sacerdote, y nosotros podemos apreciar que toda la vestimenta fue diseñada por Dios, desde la cabeza hasta la parte de abajo de su vestido, todo. Y no solamente eso, sino que cada parte de su vestidura tenía una tipología, significaba algo. Entonces, si usted puede apreciar, Dios mismo le confecciona la ropa a sus sacerdotes desde el Antiguo Testamento. Okay. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que a Dios le importa bastante. También, no solamente les confeccionó la ropa a los sacerdotes, pero la vestimenta del hombre y la mujer tenía que ser diferente. En Deuteronomio capítulo 22, verso 5, dice: no vestirá
la mujer traje de hombre, ni el hombre traje o ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Préstele atención a este texto, especialmente nosotros ahora que estamos viviendo un tiempo terrible con esto del unisex, con esto de lo metrosexual, con esto de lo moderno, con esta situación que muchas mujeres quieren ser hombres y hombres quieren ser mujeres, en fin, ya usted sabe toda la historia. Ahora los colores de la ropa y tanta cosa que se está mirando que antes nunca se veía. Dios siempre fue celoso con esto. Y Él dijo, no debe de vestir el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, punto. Y vamos a ver las diferencias del porqué. En aquellos entonces, en aquellos tiempos, las principales prendas eran la túnica interior, muy ajustada al cuerpo, y luego un manto exterior. Estas dos prendas las usaban igualmente hombres como mujeres. Es decir, un hombre se ponía una túnica interior ajustada al cuerpo, o digo, no tan ajustada, pero semi ajustada, y luego un manto exterior. Esa era más o menos la ropa usual. Ahí están las citas bíblicas, Job 30, Cantares 5.3, Génesis 37.3, más o menos habla de cómo era la vestimenta de estas personas. Ahora bien, a esas dos prendas a veces se agregaba un cinto, una capa, que en este caso la capa era para la lluvia, y unas sandalias. ¿Ok? Las mujeres, a diferencia de los hombres, usaban además un velo. ¿Ok? La prenda que más distinguía a la mujer del hombre en lo referente al vestuario era un velo. ¿Ok? Un velo. Si usted puede apreciar, entonces había una túnica interna y luego arriba un manto, una túnica interna y luego un manto. En los dos sexos se ponía eso, y luego en el caso del hombre se le agregaba un cinto y una capa y unas sandalias, ¿ok? Y las mujeres agregaban un velo sobre sí, y esto era lo que hacía la diferencia. Es interesante entender. Aquí estas imágenes más o menos muestran el vestido de los hombres, más o menos cómo se miraban los hombres y cómo se miraban las mujeres. Esto obviamente no estamos diciendo que uno se debe de vestir así hoy en el tiempo moderno, pero vamos a sacar el contexto de esto y la aplicación a nuestro tiempo, es decir, el contexto de esto, porque lo vamos a traer a nuestro tiempo. Es interesante entender también que había otras prendas que hacían diferentes a los hombres de las mujeres. Estas en este caso serían las filacterias, que solo las usaban los hombres, o que las mujeres se vistieran como guerreras. Esas eran algunas diferencias que usualmente muy distintas. En este caso, la forma tradicional en la que un judío, ¿verdad?, va y ora, ellos se ponían el manto, el talit de la oración y luego las filacterias. Otros interpretan esto como resultado de las prácticas del travestismo, es decir, lo que acabo de decir anterior, que las mujeres se vestían como guerreras. Del travestismo que había entre los israelitas idólatras. Se creía que en los ritos de la fertilidad realizados por los cananeos con la finalidad de aumentar la fertilidad de la tierra, esto se lograba mediante el intercambio de vestimentas entre los hombres. Es decir, muchas veces estos ritos a los ídolos incluían que se cambiaran de vestimenta, es decir, los hombres se vistieran como mujeres y las mujeres como hombres, pero obviamente esa era una práctica abominable delante de los ojos de Dios. Todo eso no era permitido en la ley, sino que lo hacía la gente que se rebelaba en contra de Dios,
y que iban y adoraban a otros ídolos. Es por eso que este segmento de la explicación está puesto aquí. El uso de falda y pantalón. Aunque al principio ambos sexos usaban faldas o vestidos, después la sociedad poco a poco estableció los pantalones para uso exclusivo para los hombres, lo que marcó la diferencia permanente. La mujer siempre utilizó las faldas o vestidos y los hombres siempre utilizaron los pantalones. No fue sino hasta el finales del siglo XIX que se difundió entre las mujeres el uso de los pantalones, pero incluso entonces solo como traje para pasear en bicicleta, actividad que causó furor en la década de 1890 y marcó el lanzamiento de los knickerbockers, pantalones bombachos ceñidos a la rodilla. Es decir, estoy ahorita leyendo cómo fue que surgió el uso de los pantalones en las mujeres. Cuando las mujeres comenzaron a montar caballo, ahorcadas más que sobre la silla de montar lateral, en la década de 1880, la falda pantalón se puso de moda en Estados Unidos. Usted se recuerda, es que mucho tiempo antes las mujeres montaban a caballo, pero de lado. Pero ya en esta época del 880, entonces ya se utilizaban las mujeres montaban, pero el caballo montado así. Y para eso utilizaban esta falda pantalón. Allí fue lo que fue abriendo el camino para que se usara las faldas, pantalones o los pantalones que antes no se usaban. Para 1920, algunas mujeres usaban pantalones de montar. Sin embargo, el principal liberador de la indumentaria femenina fue la guerra. Sí, fue la guerra. Cuando durante las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, se exhortó a las mujeres a trabajar en las fábricas y en otros lugares que solían ser exclusivos de los hombres, muchas adoptaron el uso de uniformes y overoles, prenda más práctica que de ornato o de adorno. La moda incluía los pantalones para el trabajo pesado. Entonces, fue en ese entonces cuando comenzó a necesitarse mano de obra en las fábricas, que las mujeres comenzaron a enlistarse para trabajar y se vieron en la necesidad de usar pantalones y uniformes, overoles, sobre todo el cuerpo, para meterse a trabajar. Allí fue cuando se abrió la puerta de par en par para que las mujeres comenzaran a usar fuertemente los pantalones. Pero no fue, hermanos, sino hasta ese entonces que se dio. Y repito, si ustedes miran las notas que hablé aquí, no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando realmente comenzó a usarse el asunto de los pantalones en las mujeres. Antes de ese tiempo no se había mirado eso. Tenemos que dejar sentado entonces, nosotros los que creemos de esta forma de santidad, es que las faldas son para las mujeres, pero los pantalones son para los hombres. ¿Sí? Aunque obviamente esto no es aceptado por mucha gente hoy en día. David Cox dice: en todo el mundo hay letreros que indican el baño de las mujeres y el baño de los hombres. Siempre es lo mismo. Para la mujer se indica una figura con falda o vestido y cabello largo, y para el hombre una figura de hombre. Así es como se ha puesto siempre los dibujitos. Uno va a cualquier baño y se encuentra la figurita de una mujer con vestido y pelo largo para definir el baño de las mujeres. Y para el baño de los hombres, una figura de un hombre con su cabello corto. Eso es lo que distingue una cosa de la otra. Bueno, obviamente debemos decir que eso ha estado en mucho problema últimamente. Hace unos años atrás, ya ustedes saben, unos 6 años atrás o más, eso fue un revuelo tremendo que se tuvo que poner en los lugares públicos, baños
para el asunto de la identidad de género, la identidad sexual, mejor dicho, la orientación sexual. Una persona, una mujer que piensa que es hombre podía entrar a los baños de hombres, y una mujer que piensa que es varón, o sea, viceversa. Entonces eso es uno de los problemas serios que tiene esta sociedad. Pero no así que nosotros que hemos creído esto desde mucho tiempo antes. Las faldas siempre han sido para las mujeres y los pantalones siempre han sido para los varones. Pero ¿por qué peleamos con los pantalones que son para mujeres cuando el mundo secular y pagano ya resolvió esto sin duda? Es una pregunta. Los únicos que se confunden sobre si el pantalón es identificado con hombre o mujer son las cristianas rebeldes, quienes quieren usar ropa de hombre. ¿Sí? Bueno, no solamente las cristianas, también los cristianos, algunos están de acuerdo con ello. Es decir, si nosotros somos fieles a lo que hemos aprendido, la mujer debe usar la falda y el hombre debe usar el pantalón. Eso es así. Los pantalones son la ropa que se identifica con los hombres, y las faldas o vestidos son la ropa que se identifica con las mujeres. Así siempre ha sido. Es ahora en este tiempo moderno que se quieren cambiar las cosas. En 1991, en una revista de modas del vestir, dice así sobre el uso de pantalones de las mujeres: es para los rebeldes social, o para la tentadora quien usa el vestirse como hombre para rebelarse en contra de su posición femenina impuesta por la sociedad. ¿Sí? Esto es algo que nosotros estamos viendo hoy en día. Uno va por la calle y uno puede ver a una mujer vestida como hombre, y uno se pregunta por qué. Trae un blue jean, trae cinturón, trae camisa como si fuera vaquera, trae sombrero, pero es una mujer. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la sociedad se está dando vueltas, se está rebelando. Sencillamente eso es así. No tenemos por qué discutir esto. Esto es un asunto de fe, de creencia solamente. Usted no lo cree, no lo tiene que vivir. Pero nosotros que lo creemos, lo tenemos que vivir. ¿Cuál es la postura de nuestra iglesia? La postura de nuestra iglesia de la Asamblea, dentro de sus prácticas, ha establecido, al menos así es como lo tenemos establecido nosotros, ya sea por doctrina o por dicho o por lo que sea, que las faldas son para las mujeres y los pantalones son para los hombres. Así es que lo tenemos nosotros establecido. El pantalón en una mujer hace que su cuerpo no solo parezca de hombre, sino que dé lugar a la tentación, especialmente si es un pantalón muy, pero muy ajustado. Recordemos aquí que somos diferentes. El cuerpo del hombre es distinto al de la mujer. Entonces, parte del por qué no se usa un pantalón en la mujer o una falda en el caso del hombre es porque somos hechos de una manera distinta. El tercer punto que hablamos sobre la santidad exterior es la desnudez. Si ya hablamos de la importancia de la santidad exterior, hablamos de que Dios diseñó la ropa de los sacerdotes y por ende la iglesia también tiene que acomodarse a eso. Hablamos también de las faldas y los pantalones, las faldas para las mujeres, los pantalones para los hombres, pero ahora hablemos de la desnudez. ¿Qué es este asunto de la desnudez? Bueno, este es otro asunto bastante serio y delicado. Dios ha sido muy estricto en el asunto de la desnudez. Es decir, Dios no le gusta que sus hijos anden desnudos, o se desnuden, o muestren desnudez. Y Dios ha sido bastante estricto con esto. Hay un ejemplo en Génesis capítulo 9, versos 22 al 27, cuando Cam, hijo de Noé, fue y miró la desnudez de su padre, que estaba ebrio.
y fue maldecido por haber visto la desnudez de su padre. Y la razón es que se le hizo fácil entrar y su padre estaba desnudo y entró y luego fue y le contó a sus hermanos. Sus hermanos entraron al lugar, a la cueva donde estaba o a la casa y se fueron para atrás con un manto y se lo tiraron arriba para no ver su desnudez. Bueno, esa cosa le costó la maldición a Cam. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios siempre le ha prestado mucha atención a este asunto de la desnudez. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias acerca de la desnudez. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 18 es donde se habla más sobre este tema. Todo un capítulo casi dedicado al asunto de la desnudez. No lo vamos a ver en su totalidad porque es mucho. Vamos a ver solo 2, 3 textos. Pero por ejemplo dice el verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. ¿Para qué? Para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Es decir, Dios prohíbe que alguien se allegue, es decir, tenga sexo con una pariente para descubrir su desnudez. Y luego el verso 7 dice, la desnudez de tu padre o de la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Es decir, si el papá se casa con alguien porque la mamá murió, esa otra mujer con la que se casa es la mujer de su padre, no debe de ver la desnudez. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Y ahí sigue para adelante. Pero el enfoque aquí es que no debemos descubrir nuestra desnudez. ¿Y por qué dice esto la Escritura? Bueno, porque Dios es así, Dios es celoso, nosotros somos templo del Espíritu Santo, debemos guardar nuestro cuerpo santo de esa forma, por lo tanto no debemos mostrar nuestra desnudez. Aquí aconsejamos que las doncellas, las mujeres, no muestren de la rodilla hacia arriba, no muestren porque ya muestran las piernas y ya eso puede provocar al hombre. En el caso del hombre, el hombre no debe andar sin camisa porque está mostrando su desnudez. Tampoco debe de andar con chores o shorts muy arriba de la rodilla porque también está mostrando de la misma manera su desnudez. Estas son cosas que nosotros debemos entender. Hoy en día es muy común ver a las personas, a los cristianos, andar en pantalones, andar en shorts, enseñando su cuerpo, y eso no agrada a Dios. Nosotros no creemos así. Esto es la santidad exterior. Muy bien, vamos a hablar esto más adelante también. Prácticas de la iglesia. Como dijimos anteriormente, el sacerdocio del Nuevo Testamento, mejor dicho, el sacerdocio del Antiguo Testamento, Dios le exigió la forma que ellos deberían de vestirse. Nosotros somos el sacerdocio del Nuevo Testamento. La iglesia es el sacerdocio del Nuevo Testamento. 1 Pedro 2:9 lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Todo lo que se habló para Israel, para el sacerdocio levítico, se aplica a la iglesia, porque nosotros somos el sacerdocio. Ahora bien, todo lo anterior, lo que dijimos anteriormente, aplica a nosotros. 1 Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Muy bien, todo aplica a nosotros. Entonces, al igual que hablamos de la vestimenta de los sacerdotes antiguos, vamos a hablar de la vestimenta de los cristianos basado en los textos que nosotros tenemos. En el Nuevo Testamento encontramos definida la forma que los cristianos deben de vestir para mostrar así su vida de santidad. Por ejemplo,
el apóstol Pablo enseña, 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí nos está marcando la pauta la Escritura. Nos está marcando la pauta la Escritura. El escritor dice, las mujeres se deben de vestir de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es uno de los primeros textos que habla. Luego, Pedro también enseña, vuestro atavío. Esta palabra atavío se refiere al vestido. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Obviamente este es uno de los textos que aquellos que están en contra de la santidad exterior refieren para decir que a Dios le importa solo lo del corazón. Porque alguien puede interpretar esto de esta manera también. Entonces, estos dos textos, tanto el de Pablo como el de Pedro, estos textos nos hablan de cómo debe de ser la vestimenta de los cristianos. Obviamente esto se enfoca solo a las mujeres, pero eso no excluye que los varones también para ellos sea el texto. Debo aclarar eso. Definición de términos. ¿Qué significa la ropa decorosa? Bueno, la palabra decoro quiere decir honor, respeto y reverencia. La ropa de la mujer cristiana debe indicar honor, respeto y reverencia. Esto quiere decir que el cristiano no puede vestirse solamente, como alguien dijo por ahí, andar hecho un desastre. No, la ropa tiene que ser decorosa. Tiene que ser con honor, tiene que ser con respeto y con reverencia. Es decir, debe de vestirse bien, porque es algo decoroso. El texto lo dice. Ropa decorosa. Luego, con pudor y modestia. La palabra pudor, primeramente, quiere decir sentimiento de reserva hacia lo que puede tener relación con el sexo. La mujer debe de vestirse de la forma que no estimule sexualmente al hombre. Y no solamente la mujer, también el hombre. Porque hoy en día hay pantalones, que hay hombres que traen pantalones muy apretados que también pueden ser un estímulo negativo para la mujer. Tanto el hombre como la mujer aplica esto para los dos sexos. Pero en referencia a lo que habla la Escritura del pudor en la mujer. El pudor es esa cosa que tiene que ver con el asunto de lo sexual. Es decir, cada día estamos mirando que las modas, los cortes, la tela que está saliendo es una tela que se pega al cuerpo. Y recuerden, la mujer fue hecha muy distinta al hombre. El cuerpo de la mujer crea cierta atracción en el hombre, así fuimos creados. Entonces, debemos de decir que la mujer y el hombre deben de vestirse con ese pudor. Es decir, que la ropa no estimule a lo sexual. Y finalmente, la modestia y el ostento, estas palabras que están escritas en los dos textos de Pedro y de Pablo. Okay. La palabra modestia quiere decir que es sencillo, no lujoso. Es decir, la ropa tiene que ser sencilla y no lujosa. Así es. Tiene que ser bonita, pero sencilla y no lujosa. Y finalmente, el asunto del ostento. El ostento quiere decir hacer algo para llamar la atención o para que los demás lo miren. Un peinado ostentoso es un peinado llamativo.
Entonces, estas dos o tres definiciones hablan lo que es el asunto de la vestimenta de acuerdo al texto bíblico de Pedro y de Pablo. Okay, lo repetimos, aquí se los pongo. Ropa decorosa, con pudor y modestia y peinado ostentoso. Todo esto no debe de ser. ¿Ok? No debe de ser. Nosotros nos vestimos para Dios y para, en el caso de los que estamos casados, para nuestra pareja. Finalmente, tenemos el asunto de los adornos exteriores. No debe usar adornos exteriores. 1 de Pedro 3:4. ¿Ok? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos costosos o lujosos, sino el interno, el del corazón. Luego, 1 Timoteo 2, 9 al 10 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya son textos que ya dije anteriormente. Entonces los repetimos para que ustedes los entiendan. ¿Y qué diremos de las pinturas? Las pinturas no son recomendables para las mujeres cristianas, porque ellas representan una clara insatisfacción de cómo Dios fue que las hizo. Es decir, una mujer que se pinta porque se mira fea o porque no está contenta como Dios la hizo. Por eso se pinta. ¿Por qué se pinta una mujer? Se pinta para verse bonita. Uno le pregunta a una mujer: ¿por qué te pintas? Y dice: bueno, para verme bonita. Entonces quiere decir que se miraba fea. Queremos decir que Dios hizo a la mujer hermosa tal cual. La Biblia menciona un caso único de una mujer que se pintó la cara para impresionar al rey Jehú. Esta mujer se llamaba ¿cómo? Jezabel. Segunda de Reyes capítulo 9 versos 30 al 37. Ahí está la historia. Es verdad que en la Biblia no hay muchos escritos referentes a las pinturas. La razón por la que no hay muchos escritos a las pinturas es porque no era necesario. Nunca se pintaban. Cuando un tema no está abordado en la Biblia es porque no era necesario hablar de ello. Se entendía. Entonces solamente está este caso porque es el único que existe. Jezabel se pintó para recibir al rey Jehú, que venía, acababa de ser ungido rey y venía al palacio a tomar posesión, y esta, que era la esposa del antiguo rey, trató de seducirlo. Estaba pintada, se pintó para poder recibir a este rey, y obviamente este rey la mandó echar del castillo hacia abajo y murió, y los perros se la comieron. Pero con ello queda la doctrina de Jezabel. Esta doctrina, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 20, sale a relucir. ¿Okay? En Apocalipsis, el Señor le está recriminando a una de las iglesias y le dice: tengo contra ti que tienes ahí y toleras a Jezabel, a la doctrina de Jezabel, la que enseña a mis hijos a fornicar. Espérate, si Jezabel quedó en el Antiguo Testamento mucho tiempo antes, claro, allá fue donde comenzó esta doctrina. Es una doctrina de vanidad, es una doctrina de rebeldía, es una doctrina que se levanta en contra de lo que Dios hizo. Entonces, de allí es donde sacamos nosotros que la mujer no debe de pintarse. ¿Por qué? Porque no necesita pintarse. No necesita pintarse la cara, las uñas, los ojos. No necesita pintura. ¿Por qué? Porque está hecha conforme Dios quiso hacerla. La santidad y la cubierta de la cabeza. También dentro de la misma enseñanza de la santidad tenemos nosotros el asunto de la cubierta de la cabeza. Ve, lo que nosotros llamamos velo, aunque erróneamente, pero se le llama velo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11 versos 3 al 10. Dice:
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y agrega, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y sigue diciendo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este es casi un capítulo entero que el apóstol San Pablo ocupa para explicar el asunto de la cubierta de la cabeza de la mujer y la descubierta de la cabeza del hombre, el corte del cabello, el pelo, en fin, otros temas más que discute el apóstol San Pablo aquí a esta iglesia de los Corintios, ¿ok? Segunda de Corintios, a Primera de Corintios, mejor dicho, capítulo 11. Lean todo el capítulo en su casa con calma. Desde el verso 13 en adelante, nosotros hablamos. Entonces lo explico de la siguiente manera. El verso 3 habla del orden de autoridad. Dios, Cristo, varón, mujer. Debemos preguntarnos por qué es que la mujer se debe de cubrir la cabeza y el hombre descubrirse la cabeza cuando ora o profetiza. Bueno, primeramente porque el verso 3 nos está hablando de orden de autoridad. Préstele atención. Hay un orden de autoridad. Primero viene Dios, luego Cristo, luego el varón, luego la mujer. Es un orden establecido por Dios, nosotros no lo hemos puesto. El verso 4 habla referente al varón y le dice, todo varón que ora o profetiza, es decir, orar o profetizar. Profetizar quiere decir hablar la palabra de Dios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, es decir, con una gorra, un sombrero o alguna cosa, afrenta su cabeza. Cristo es la cabeza del varón. Es decir, el hombre cuando ora con la cabeza tapada, afrenta su cabeza. El verso 5 dice, pero toda mujer, este es el paralelo, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Y aquí aclaramos, el varón es cabeza de la mujer. Esto es lo que dice el texto. Entonces, el hombre se descubre para orar, la mujer se cubre para orar. Eso es así, así lo estableció el Señor. Entonces, vamos a ampliarlo más. El varón que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, que es Cristo. Y la mujer que ora descubierta la cabeza, afrenta su cabeza, que es el varón. Y aquí encontramos la primera razón por la cual la mujer se cubre la cabeza y el hombre se descubre. Es para no afrentar su cabeza. La palabra afrentar quiere decir avergonzar. Para no avergonzar su cabeza. Entonces, cuando una mujer ora y no se tapa la cabeza, está avergonzando a su marido. Muy bien, el verso 7 habla de la gloria del varón y la gloria de la mujer. Cada uno debe respetar a su gloria y estar sumiso a esa gloria, y lo vamos a decir. El verso 10 dice lo siguiente, por lo cual, esto cual es esa gloria. El hombre es la gloria de la mujer, Cristo es la gloria del hombre. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Debido a la gloria de la mujer y a la gloria del hombre,
¿Ok? La gloria de la mujer es el varón, la gloria del hombre es Cristo. Debido a esa gloria, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esto lo explicamos de la siguiente manera. Cuando la mujer está orando o profetizándole, los ángeles la miran y al estar la mujer delante de Dios, ellos se dan cuenta que la mujer tiene la cubierta sobre su cabeza y se dan cuenta que es una mujer sumisa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muestra la reverencia, el respeto a su cabeza, que es el varón. Entonces, es fácil explicar el motivo por el cual la mujer se cubre. Y es por dos razones. La primera, para no afrentar su cabeza, que es el varón. Y la segunda, por respeto y sumisión por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles en esto? No lo sabemos, pero por causa de los ángeles. Entonces, son dos motivos. La mujer se cubre por causa de su marido y por causa de los ángeles. ¿Ok? El hombre se descubre por lo mismo. Se descubre por causa de Cristo y por causa de los ángeles. A veces se malinterpreta el verso 15 donde dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y dice que por eso la mujer no se debe de cubrir. Sí, algunas personas no se cubren la cabeza porque dicen que en el verso 15 del mismo capítulo ya está contemplado que cuando la mujer le crece el cabello, ya no debe de ponerse el velo porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero nosotros hemos encontrado que esta es una mala interpretación del texto. Los que dicen eso están mal interpretando el texto. Lo voy a mostrar a continuación. Aquí se está refiriendo al velo que llevaba la mujer sobre su espalda y pecho. Esta palabra velo viene del texto griego perobolain, que significa lanzado alrededor de uno. Mientras que al velo de la cabeza se le llama cubierta, en griego kata, y cubrirse se dice katakalupto. No ponerse cubierta es akatakalupto. Entonces, estudiando a profundidad el texto, este verso que estamos viendo aquí, el verso 15, que dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello, este velo en realidad no se está refiriendo a la cubierta de la cabeza, más bien al velo que las mujeres llevaban aquí alrededor del pecho y de la espalda, que se llama perobolain. La palabra perobolain quiere decir lanzado alrededor de uno. A eso hace referencia el asunto del velo, no a la cubierta. Por eso yo dije anteriormente que en realidad el velo es realmente una cubierta. Entonces, esa es la razón por la cual la mujer se debe de cubrir la cabeza cuando ora y cuando profetiza. Y el hombre se debe descubrir la cabeza cuando ora y profetiza. Esta es la enseñanza para ello.